Y hoy quiero que meditemos en un pasaje que es muy conocido, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo, vamos a leer desde el 17 hasta el versículo 20. Así que podemos abrir nuestras Biblias. Si tienen pues el móvil, pues lo puedan ver la Biblia ahí. Aunque os aconsejo que lo mejor es traer la palabra escrita. Os aconsejo eso. Vale, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Si nos ponemos de pie un segundito, ¿vale? Ya luego ya nos quedamos ya sentaditos. Y dice la Escritura, como está honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por cada alabanza, Señor, que hemos entonado, que hemos dicho con nuestros labios, Señor, que es un fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Gracias te damos. Ahora pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas bendiciendo, que sigas hablando esta mañana a nuestras vidas. Señor, yo abro mi boca, tú la llenas. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Jesús ha comenzado su ministerio público en Galilea y la Escritura dice en Mateo 4:23 que él ha estado enseñando en las sinagogas, que ha estado predicando el evangelio del reino, que ha estado sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero luego, en el capítulo 5 de Mateo, la Escritura dice que él se va a un monte y que en ese monte comienza a abrir su boca, y me llama mucho la atención esto porque no simplemente dice que da un sermón, sino que él abre su boca y comienza a dar este sermón, que es uno de los sermones más preciosos que Jesús nos dejó. Es un sermón que lo encontramos en 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7. Es conocido como el Sermón del Monte. Pero también es un sermón que expone los 10 mandamientos. Es un sermón que amplía, que nos da pues un contenido bastante claro de lo que él dio en aquel monte Sinaí, donde él también abrió su boca y dio la ley al pueblo de Israel. Y ahora aquí él abre su boca y expone este sermón, como dije, que es una exposición de los 10 mandamientos. Es un sermón que es de victoria porque nos hace ver que podemos llegar a esta vida que él está exponiendo en este sermón. Es un sermón que levanta el estándar, como que lo lleva a un nivel máximo de lo que él ya había dicho en Éxodo 20. Así que este mensaje nos enseña entonces cómo debe de ser nuestra vida, la vida del cristiano, cómo es entonces que nosotros tenemos que vivir si es que somos hijos de Dios. Porque este sermón es un sermón que lo está hablando a sus discípulos. Así que es un sermón para la iglesia, es un sermón para nosotros que nos enseña cómo vivir, cómo actuar, cómo andar, cómo conducirnos en este mundo si es que somos discípulos de Cristo, si es que somos hijos del Señor. Entonces es importante
El no ignorar, sino considerar la ley de Dios. Es importante. Si vamos a vivir en esta justicia mayor, a este nivel mayor que Él está llamándonos a vivir, es importante entonces, vuelvo y repito, el no ignorar la ley de Dios, sino considerarla, sino meditarla. Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo algo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa era la voluntad, dice, del Señor. Hacer todo lo que el Padre le había dicho. Ese era su deleite. Era su necesidad. Era su delicia. El hacer todo lo que el Padre le había enviado. Y eso me hace pensar en nosotros, ¿no? A nivel personal. Realmente me complace, me deleito en hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿O nos estamos deleitando en eso? La ley es la expresión más clara de la voluntad del Padre. Era la expresión revelada a su pueblo a través de la ley. Y una de las cosas que primero hace la ley es revelarnos el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros meditamos en este sermón, estamos viendo el carácter de Dios. Vuelvo y repito, esta es una exposición amplia de los 10 mandamientos. Y la ley tiene como propósito que conozcamos la santidad de la naturaleza y la voluntad de Dios, pero también que conozcamos nuestra naturaleza pecaminosa, caída, que nos rebelamos, que desobedecemos. Entonces la ley nos enseña y nos exhorta a vivir una vida que agrada al Señor, una vida digna del llamado que nosotros hemos recibido. Ahora, para entrar en contexto, entonces, ¿qué quiere decir la ley y los profetas? Porque Jesús está diciendo, no he venido para abrogar, no he venido para abrogar la ley o los profetas, está diciendo. Vine a cumplirla. Entonces, ¿qué quiere decir la ley y los profetas? Quiere decir todo el Antiguo Testamento. Ahí tenemos el Pentateuco, en el Pentateuco tenemos los 10 mandamientos, tenemos los libros proféticos, históricos, de poesía. Todos estos libros, todo el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. Y Jesús está diciendo, yo vine a cumplir todo lo que hasta ese entonces tenía Israel por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la ley en este contexto del que estamos hablando? Toda la ley. Y esta ley contenía 3 partes. Estaba la ley moral, que consistía en los 10 mandamientos, los grandes principios morales que se promulgaron de una vez y por siempre. Esa es la ley moral. La ley judicial, que son las leyes para la nación israelita en las circunstancias particulares de ese tiempo, las cuales indicaban a los hombres cómo relacionarse con sus seres más cercanos, con sus prójimos, su relación con los demás, lo que se podía y lo que no se podía hacer. Todo eso está en la ley y los profetas. Pero luego está la ley ceremonial, donde habla de todo lo referente a las inmolaciones, los sacrificios, los ritos relacionados con el culto en el templo, fuera del templo. Entonces, la ley de nuestro contexto es todo eso. Y Jesús está diciendo que Él ha venido a cumplir. Pero cuando Jesús comienza este sermón y Él abre su boca, comienza con las bienaventuranzas. Y yo quiero que leamos un momento esas bienaventuranzas.
que dice así, Mateo 5 del 13 en adelante. Si pueden llevar la lectura conmigo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es así como Jesús comienza este sermón. Y lo primero que Jesús empieza es hablándonos de cómo luce un cristiano, cómo luce la vida de un discípulo. Así que hay cosas que podemos ver en estas bienaventuranzas. Que todos los cristianos, esta es la primera, que todos los cristianos han de ser así. Por eso vieron que es importante el no ignorar, sino el considerar la ley de Dios. Porque Jesús está diciendo, si no somos pobres en espíritu, si no lloramos por el pecado, si no somos misericordiosos, si no somos pacificadores, si no tenemos hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera, entonces dice, no entraréis. Y Jesús está diciendo, es así como luce la vida de un cristiano. Todos, han de ser así. Es una descripción del carácter del cristiano. Y la segunda cosa es que todos los cristianos deben manifestar estas características. Todas. O sea, yo no puedo decir, no quiero ser pobre en espíritu, pero sí quiero tener hambre y sed de justicia. No funciona así en el reino de Dios. Si yo no tengo estas características, entonces debo de considerar entonces cómo está mi vida, si realmente soy discípulo o no soy discípulo. Todos los cristianos deben manifestar estas características. Algunos quizás una en mayor medida que otra, pero el fin dice es que todas tienen que ser en nosotros, tienen que ser una realidad en nuestras vidas. Y ninguna de estas descripciones, ninguna de estas bienaventuranzas son una tendencia natural. Eso también es importante entenderlo. Mi tendencia natural no es ser pobre en espíritu. Mi tendencia natural es hacer ¿qué? Orgullosa. No es una tendencia natural, no es algo que nosotros podamos producir. Es una obra de gracia por la acción del Espíritu Santo. Es una obra de gracia. Es una acción del Espíritu Santo que me lleva a poder reflejar todas estas características en mi vida. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y los escribas fueron una élite que conocían bien la ley de Dios, eran quienes la copiaban, eran quienes estaban enseñando al pueblo, habían hecho un código ceremonial de 613 reglas añadidas. Eran conocidos por ser muy santos.
Así que ahora la gente, quizás cuando esté escuchando este sermón, pudiera decir, entonces, ¿cómo puedo llegar a este nivel si no estoy siendo como los fariseos? Ellos cumplen todos los ritos, ellos cumplen toda la ley, siempre están orando, ayunando, siempre están enseñando las escrituras. ¿Cómo puedo entonces? No llego a ese nivel. Pero ellos habían establecido una justicia propia. Ellos ignoraron, dice, la justicia de Dios y establecieron la suya propia. La ignoraron, no es que no conocían, la ignoraron la justicia de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no pretender que estas características vienen a nosotros porque somos buenos. No es nuestra justicia. Nuestras justicias, dice, son como trapos de inmundicia. No somos buenos. Es Él el bueno. Es Él el justo. Y los fariseos habían establecido su propia justicia. La establecieron. No se sujetaron a la justicia de Dios. Pero ahora el versículo 17, Jesús dice, no penséis que yo vine a abrogar la ley o los profetas, yo vine a cumplirla. Y no penséis es un imperativo negativo que indica que muchos de los que estaban escuchando este sermón pudieran estar pensando que Jesús estaba cambiando todo, que estaba anulando la ley, invalidando la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Y Jesús es enfático, es explícito, Él dice, yo vine a cumplirla. Y cuando investigaba sobre esta palabra, cumplir, es una palabra que tiene un significado muy amplio, muy amplio. Porque en el griego, esta palabra, yo no sé mucho ni de griego ni de hebreo, pero investigando esto, me gustó mucho el significado, porque dice que cumplir significa hacer repleto, proveer, satisfacer, ejercer un oficio, terminar una tarea, coincidir con una predicción, atestar. Es decir, Jesús vino a hacer repleto todo, a llenarlo todo, pero también a proveer. Y recuérdese que el pueblo de Israel tenía que constantemente estar haciendo rituales. Había una vez al año que se hacía expiación, donde tenían que presentar un cordero, hacer inmolaciones, etcétera, etcétera. Y Jesús está diciendo, yo vine a cumplir, yo soy la ofrenda, yo soy el cordero inmolado. Vino a satisfacer, dice. ¿A satisfacer qué? La demanda de la ley. Porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que nosotros merecíamos ¿qué? Morir, la muerte, porque no somos de tendencia natural, no cumplimos, fallamos. Nadie puede cumplirla. Nadie. Y por eso es que el verbo dice, se ha hecho carne. Por eso es que Él tomó nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Y Él cumplió toda la ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es el Señor Jesús. Pero Gálatas 4:4-5 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La paga del pecado es muerte y no podíamos cumplirla. No había
salida, no había salvación para nosotros. La ley es como que estuviera diciendo, el que la hace, la paga. Si tú quebrantas un mandamiento, la sentencia está, es muerte. No hay vuelta atrás. Pero Cristo cumplió la ley cuando Él nace. Él cumple la ley como un representante de una nueva raza. Cuando Él crece, cuando es un joven, Él cumple la ley. Cuando está en su bautismo, recuerdan, Él dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia. Cuando Él muere en la cruz, Él cumplió la ley. La ley no podía decir nada en contra de Cristo. No podía. Y Él la cumplió en su vida, en su muerte, en su resurrección. Cumplió la ley como un representante de una nueva raza. Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La cumplió en todas las formas posibles, ceremonial, judicial. La cumplió en todas estas formas. Moralmente la cumplió, judicialmente, ceremonialmente. Y ha hecho posible que nosotros los que creemos seamos entonces llenos del Espíritu Santo y podamos entonces cumplir la ley. Y a mí me gustó mucho este versículo de Romanos 8, 3-4. Porque os dije antes, nadie puede cumplir. Nadie. No es una tendencia natural. Y sin embargo son cosas que deben de estar en nosotros, que debemos de manifestar todas estas características. Pero no es una tendencia natural. Pero Romanos 8, 3-4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y me encanta esto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros. Y no por nuestros esfuerzos humanos. No hay mérito alguno en nosotros. No es por nuestras obras, no es porque nos congreguemos todos los domingos, ayunemos, porque leamos la palabra. No es por obras. Las obras son necesarias, pero no es por eso. Es a través de la fe en Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo que nos capacita para vivir en obediencia. Nos capacita el Espíritu Santo para vivir en obediencia. Nuestra fe nos liga a Cristo. Y de una forma milagrosa, entonces Dios nos ve en Cristo. Y nos ve como gente que ha cumplido la ley. Eso es algo hermoso. Porque todos sabemos que fallamos de una u otra manera. Y sin embargo, Él cumple la justicia de Dios en nosotros. Y nos da su Espíritu Santo para que podamos andar en vida nueva. En vida nueva. Para que nuestra mirada entonces se pose en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El creyente entonces camina siendo guiado por el Espíritu Santo y tenemos entonces ya no la obligación, porque antes era si tú no haces esto,
La consecuencia es la muerte. Pero ahora en Cristo, por la justicia que Él ha cumplido en nosotros y por su Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces yo obedezco por gratitud. Por gratitud. Porque es un privilegio de servir al Señor, de honrar al Señor. Es gratitud por lo que hemos recibido. Perdón, porque lo que merecíamos era la muerte. No hay nada sano en nosotros. Pero Él dice, cuando cumple esa justicia de Dios en nosotros, cuando nos ve, entonces ve a Cristo en nosotros. Como un pueblo, dice, que ha cumplido la ley. Y ahora dice, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es otra cosa que toda la escritura que Él nos ha dejado. Si queremos decir que queremos conocer la mente de Cristo, está aquí en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la mente de Cristo. Esa es su mente. Toda su palabra. Y Cristo cumple la ley en la cruz. Ahora Juan 17 del 4 al 5 dice, yo te he glorificado en la tierra. Y son palabras de Jesús horas antes de su crucifixión. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo lo hizo, pero también nos ha dado el poder a nosotros, su Espíritu Santo, para decir, Señor, estoy intentando glorificarte en la tierra. Quiero esforzarme por hacer tu voluntad y que podamos llegar a expresar al final de nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba diciendo en cierta forma, Jesús, te he glorificado. Todo lo que me dijiste que hiciese lo he cumplido. No porque Pablo fuera santo, sino por lo que había en Pablo. Y es el mismo espíritu que tenemos nosotros. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que nos ha dado vida nueva. La pregunta es entonces, ¿por qué no estamos avanzando más en esa vida nueva? ¿Por qué entonces no manifestamos las características de estas bienaventuranzas? La pobreza de espíritu, el lloro, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, la misericordia, la persecución. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Está hecho. No hay nada que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Éramos nosotros quienes teníamos que estar ahí, pero Él vivió la vida perfecta y sin embargo, Él entrega su vida y se hace maldición por nosotros. Versículo 20. Voy a leer el versículo 19 antes de nada. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios.
toda. Y si toda la Escritura es inspirada por Dios, yo tengo la gratitud, lo hago por gratitud, yo me esfuerzo, pero no en mi fuerza, sino la fuerza que actúa en mí, que me hace hacerlo. Y yo intento cumplir todo lo que está escrito. Así los mandamientos más pequeños, como dice, como los más grandes. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en el versículo 20 él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Hay una advertencia bastante clara. No entraréis, ni tú ni yo. Si la justicia nuestra no excede la de los escribas y fariseos, no entramos. Y vuelvo y repito, los fariseos eran la élite. La élite, lo más grande. Pero Cristo establece un estándar más alto que la de los escribas y fariseos. Un estándar alto. Y está diciendo que la justicia del cristiano más pequeñito, más pequeño, debe de exceder la justicia de los escribas y fariseos. Y nosotros podemos, Romanos 8 del 3 al 4 los leíamos. Él ha hecho posible la justicia de Dios en nosotros, la ha cumplido en nosotros y nos ha dado la capacidad al Espíritu Santo para poder obedecer, no por obligación, sino por gratitud, porque Él nos ha dado un nuevo corazón. Entonces debemos de examinar a la luz de todo esto. Examinemos pues nuestra profesión de fe. Nuestra profesión de fe. Examinarla. ¿Ando en esta verdad? ¿Estoy superando la justicia de los fariseos, de los escribas? ¿Cómo podemos entonces cumplir con las bienaventuranzas? ¿Cómo puedo entonces llegar a ese nivel de reconocer mi pobreza de espíritu, mi bancarrota total, mi pobreza, mi miseria espiritual y poder quebrantarme y poder llorar por ese pecado, por esa falta contra Dios y poder ser consolado para entonces poder recibir la consolación y poder ministrar mi misericordia y poder someterme a la palabra del Señor y poder tener un deseo profundo por experimentar la justicia de Dios? ¿Cómo puedo entonces, si tengo que exceder la de los escribas y fariseos que eran tan estrictos en su forma de vivir? Y la respuesta está en el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque debemos aferrarnos a la palabra. La palabra de Dios es la norma, es el estándar de justicia. Es la norma, el estándar de justicia. Y no podemos nosotros rebajar ese estándar, porque de lo contrario, dijo Jesús, no entraréis. Por eso dije al principio, cuán importante es el no ignorar la palabra de Dios. No ignorar lo que Él ha establecido en su palabra, aún los mandamientos más pequeños. No ignorarlos, sino considerarlos. Aferrarnos a la palabra del Señor. El salmista David, en el Salmo 119, que es un salmo que exalta la palabra, la ley de Dios, él decía que oraba al Señor y decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para no ignorar lo que está escrito. Abre mis ojos, porque quiero andar a la luz de tu verdad. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. Entonces tenemos que
clamar al Señor y decirle al Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Porque toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, dice 2 de Timoteo 3:16, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin. Hay un propósito. ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para toda buena obra quiere decir para que nuestras vidas sean conformadas a la palabra, para que la imagen de Cristo siga siendo formada en nuestras vidas. Y Pablo dijo en Romanos, Él ha cumplido la justicia de Dios en nosotros y nos ha provisto del Espíritu Santo. Así que podemos cumplirla. Dios no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Él cumplió, Él vivió la vida perfecta que no podíamos, pero ahora nosotros podemos cumplir la palabra del Señor. Por eso al final Él dice que debemos ser perfectos. Que cualquiera que escucha estas palabras y las hace, le iba a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Que aunque vengan tormentas, que aunque vengan inundaciones, la casa va a permanecer firme, porque necesitamos aferrarnos a las verdades de Dios. Los 10 mandamientos, el sermón del monte está hablando del carácter de Dios, de su santidad, pero que nosotros no podemos sin Él, pero con Él podemos cumplirla. Lucas 16:15. Mas vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce, dice, vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. No confiemos en nosotros mismos. Proverbios dice, fíate de todo corazón al Señor. Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No podemos confiar en nosotros. No podemos confiar por las buenas obras que hagamos. Pero sin embargo, la fe sin obra es muerta. Mas Dios conoce vuestros corazones. El que Dios conozca nuestros corazones es un consuelo, pero también es una maldición para otros. Es un consuelo para aquellos que realmente han puesto su fe en Cristo, que están ligados a Cristo y que a pesar de que fallan, no permanecen en pecado, sino que siguen avanzando, siguen avanzando. Y vuelve la pobreza de espíritu, y vuelve el lloro, y vuelve la mansedumbre. Pero es una maldición para otros. Y un ejemplo que ahora Jesús dice, lo encontramos en el versículo 21 al 26, y no me voy a detener tanto ahí, pero luego de que, después que Jesús da este sermón, comienza a dar ejemplos. Y el primero lo encontramos aquí. Versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Recuerdan el mandamiento? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Vieron cómo el Señor está elevando el estándar? La justicia es mayor. Porque los escribas habían encerrado el mandamiento solamente al aspecto físico, al homicidio, al matar. Pero ahora el Señor está diciendo, no, ustedes lo entendieron mal. Porque no se limita al aspecto físico.
Va mucho más allá. Porque cuando nos enojamos, cuando albergamos en nuestros corazones sentimientos de ira, amargura, enojo, estamos transgrediendo la ley. Y hemos cometido asesinato en el corazón. ¿Vieron cómo el Señor Jesús está elevando las normas? Y es a esa altura que Él está diciendo, si no somos así, si no excedemos esa justicia de los fariseos, no entraréis. Entonces ellos habían reducido el mandamiento al acto físico, al homicidio, confinaron las sanciones que acompañaban este mandamiento a un simple castigo de manos de magistrados y no mencionaban para nada el juicio de Dios. Si ellos decían, si no mato, pues ya cumplí. Ya cumplí. El apóstol Pablo pensaba igual antes de convertirse a Cristo. Él decía que había cumplido también toda la ley. Pensaba así porque fue enseñado así. Pero ahora está aquí Jesús abriendo su boca, exponiendo la verdad, diciendo, ustedes la interpretaron mal. El mandamiento no se limita al aspecto físico. Cuán importante es no ignorar eso entonces y tener cuidado con esta lengua, con nuestros pensamientos. Solo el Espíritu revela la verdad de la ley y guía a los creyentes a vivir según su propósito, no por obligación, sino por gratitud. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. A toda verdad. Abre mis ojos. Quiero ver las maravillas de tu ley. Hazme ver cuán alto es el estándar, cuán profunda es tu palabra. No matarás. No es únicamente cometer homicidio, sino también la ira contra tu hermano. ¿Y cuántos no hemos caído en eso? ¿Cuántos no hemos cometido homicidio y no hemos matado? Como cristianos, el albergar enemistades en el corazón es, según Cristo, ser culpable de homicidio delante de Dios. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y la palabra necio indica una actitud de desprecio. Desprecio. Y la palabra dice fatuo. Cuando cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo significa una expresión ofensiva, difamación. Es cuando el odio y enemistad se manifiestan en palabras. Del corazón, dice Mateo 15:19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Necesitamos clamar al Señor, como hemos venido escuchando en mensajes anteriores, que tengamos un corazón sincero. Pidamos a Dios que nos ayude a que este corazón se incline a hacer la voluntad del Padre. Que este corazón se incline, se humille delante de Dios para poder agradar a aquel que dio su vida en rescate por nosotros.
por gratitud. El cuidar el corazón es una de las cosas que necesitamos con más urgencia hacer. Y no permitir que pensamientos de iniquidad se queden a posar en nuestras vidas. El homicidio nace en el corazón. El adulterio nace en el corazón. Las fornicaciones nacen del corazón. Examinemos entonces, pues, nuestra profesión de fe. Y el versículo 23 en adelante dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, con prontitud, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Debemos reconciliarnos pronto, dice. De nada vale venir y traer ofrenda, venir y cantar, venir y ayunar. No vale si nuestro corazón, es el primer ejemplo, dice, alberga estos sentimientos. La regla es alta, el estándar es alto. Y luego, dice que nos reconciliemos pronto. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Porque nadie de los que estamos aquí sabe qué día nos tocará la muerte. Y Dios es el juez. Y Él tiene todo el derecho de exigir hasta el último cuadrante. Necesitamos entonces aferrarnos a la palabra. Y termino con este versículo bíblico de Romanos 13, del 8 al 10, porque allí se resume todo esto. Se trata de esto, de no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la manera de sobrepasar esta justicia de los escribas y fariseos es permitir que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos permita entonces manifestar esta justicia. El cumplimiento de la ley es el amor. Si yo tengo ese amor, me va a ser fácil perdonar. Me va a ser fácil el cuidar mis ojos para no adulterar. Porque el adulterio no solamente es con la fornicación, no es con solamente el aspecto físico. Es aquí, comienza aquí. Cuidemos el corazón y permitamos que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones y manifestemos esa justicia mayor. Porque Pablo ya lo dijo en Romanos 8, Él ha cumplido la justicia de Dios en nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para poder cumplir con su palabra, porque hay gratitud en nuestro corazón. Esa gratitud me lleva a amar al Señor más. Y si lo amo de verdad, yo amo su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amar la ley de Dios. No puedo. Yo no puedo decir que amo a Dios e ignorar la ley de Dios. No puedo amar a Dios si yo no considero la ley de Dios, porque su ley es una expresión de su amor para nosotros.
Y no es una carga. No es un yugo que no podamos, que nos moleste. No, lo hacemos por gratitud, por amor. No nos es algo gravoso, algo pesado. La ley en sí era pesada, pero ahora podemos amar la ley. Y podemos decir, como dijo el salmista David en ese salmo, el Salmo 119. Y quiero, no estaba ahí, pero quiero que terminemos ahí. Y si va conmigo un momento al Salmo 119. El versículo 97. Cuando David dice estas palabras, y ojalá que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero exceder a esa justicia. Yo no quiero quedarme solamente en la parte religiosa como lo hacían los fariseos. Quiero realmente vivir en esta palabra, tener una relación cercana con Cristo, conocerlo más, amarlo más. Y el salmista dice, y no dice, oh, cuánto amo yo tu ley. No, es una expresión que sale de lo profundo de sus entrañas. Y él está diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto la amo, Señor. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Guardemos el corazón entonces. No ignoremos la ley de Dios. No ignoremos su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está la mente de Cristo.